Bueno, ya estamos grabando. A partir de este momento comienza la clase. Y vamos a comenzar precisamente con la solución de la tarea que les dejé la última vez. Como les decía, déjenme un momento una cosa. Eric, vamos a darle aquí. No he visto todas las tareas, sin embargo, vi dos tareas muy bien resueltas de dos compañeros que lamentablemente no están presentes hoy. Insisto, eso no quiere decir que las demás estén malas, porque no las he revisado todas. Sí vi algunas, vi un par que no tienen, sé que cometieron algunos errores y ahorita vamos a explicar cuáles son los errores. Para los que acaban de llegar, ya subí a YouTube dos lecciones más. Y la última, si no me equivoco, era el 27 de abril. Voy a ir subiendo el resto, espero que este fin de semana. Vamos a ver entonces aquí ahora. Bueno, en este momento empezamos a ver la tarea. La tarea era hacer una demostración, no una prueba. Recuerden que la demostración supone que solo se emplean las reglas de la regla básica de inferencia. ¿Okay? Y que en el caso de que se trata de un teorema, se parte debe partirse exclusivamente de los axiomas. O sea, se debe mostrar que el teorema se sigue de los axiomas aplicando únicamente la regla de diferencia básica que es el modus ponens. O sea, en el texto aparece únicamente una prueba del teorema 3, pero no estrictamente hablando una demostración, porque el teorema 3 es demostrado precisamente, primero, recurriendo a un teorema anteriormente demostrado. Esta es la prueba que está en el libro, no es la demostración, no es la tarea. Me voy a referir primero a la prueba para que veamos la diferencia. No, no Q, entonces Q, teorema 2. El teorema 2 decía no, no P, entonces P, entonces hemos sustituido P por Q, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, este es el teorema 2. ¿Okay? Ahora, si no, no Q, entonces Q, entonces, si no QR, entonces no R, y no, no Q, axioma 3. El axioma 3, vean que dice si P, entonces Q, entonces, en lugar de P está aquí, no, no Q. Porque recuerden que yo puedo, P y Q todos son variables, yo puedo sustituir en cualquier ocurrencia de una variable, la puedo sustituir por cualquier otra variable, que en último término las variables designan fórmulas bien formadas del sistema, siempre y cuando preserve la sustitución, o sea que en todo lugar donde yo sustituyo la variable por una cosa, la sustituya por esa misma cosa. Entonces en este caso hemos hecho eso, donde aquí está P, hemos puesto en el axioma 3, ¿verdad? Hemos puesto el no Q. Entonces, entonces ahora tengo no QR, entonces no R y aquí que está P, pero entonces pongo no Q porque he sustituido P por no Q. Okay. Profe, una cuestión, en el punto 4, En el punto 4, creo que hace falta una negación que está en el libro, la de eres el no Q, que es la negación de la conjunción de Q y R implica R implica no Q, sí, así es como sale en el libro. no es cierto, porque ese es el teorema, fue una omisión mía, vamos a ponerlo inmediatamente. Sí, muchas gracias, más bien. O sea, efectivamente, porque el teorema es este. Si no es el caso que Q y R, entonces, si R, entonces no Q. Entonces, si no es el caso, entonces así es la demostración, efectivamente. Por cierto, se acaba de unir Paul y les decía a los compañeros que tu tarea fue excelentemente resuelta. Igual otro compañero que no ha llegado todavía, que es Andrés Chacón. Entonces,
pero estoy primero viendo, antes de ver la demostración, o sea, antes de ver específicamente la tarea, estoy viendo la prueba del teorema que aparece en el libro. Venga, viene Edward, vamos a emitirlo. ¿Sí? Entonces tenemos esto, no Q, entonces Q, no, ok, bueno, les decía que el 2 es en realidad el axioma 3, donde hemos hecho la sustitución de P por no Q, ¿okay? Y entonces ahora aplicamos a estas dos cosas nuestra regla básica, que es el modus ponens. Efectivamente aquí tengo esto, aquí tengo un condicional cuyo antecedente es esto mismo, en 2 tengo un condicional cuyo antecedente es 1, y entonces de ahí se sigue precisamente el consecuente de lo que está en 2, que es precisamente esta fórmula. Si no Q y R, entonces no es el caso que R y no Q. ¿Okay? De 1, 2 por R1. Yo puse aquí modus ponens para que no nos olvidemos que es nuestra vieja regla conocida de toda la vida de modus ponens. ¿Okay? Pero digamos, generalmente lo pondré repetidamente para que no se nos olvide eso. ¿Okay? Vean que estoy empleando incluso una de las convenciones de notación que el libro ha introducido. En vez de poner el punto de la conjunción, nada más poner dos letras juntas indica la conjunción de ellas. R y no, esto es R y no Q. Sí respeto el condicional y voy a seguir respetando los paréntesis. Aunque, digamos, los paréntesis no van a ser, cuando tengo un condicional y tengo una conjunción, pues se supone que, digamos, como en este caso, ¿verdad? El axioma 2, ¿verdad? Se supone que aquí el antecedente es P y Q, entonces P. Entonces no voy a prescindir de paréntesis aquí, en el entendido que es precisamente el antecedente es todo esto. Si más bien fuera P y Q, entonces pondría un paréntesis aquí, para decir que es la conjunción de P con Q, entonces P. ¿Okay? Supongo que me están entendiendo. Es la convención que básicamente está empleando el texto. ¿Okay? Y simplifica un poco estar poniendo puntos y cosas. Bueno, esta era, ok, entonces aquí tenía esto. Y aquí se pasa inmediatamente al teorema, porque por definición, esta segunda parte que he obtenido aquí no es el caso que R y no Q, es lo mismo que decir que si R, entonces no Q, porque P entonces con lo mismo que no es el caso que P y no Q. O sea, no es el caso que el antecedente y la negación del consecuente. Pero el consecuente es no Q, entonces sería la negación de no Q. Y alguien podría decir, pero entonces ya podríamos poner no Q como Q. No, porque no tenemos todavía ninguna regla que nos diga que puedo, a pesar de que uno podría pensar que sí, porque tengo, por ejemplo, tengo un teorema, que es el teorema 1, perdón, que es el teorema 2, que me dice que no P, que si no P, entonces P. Eso no me autoriza todavía, es decir, yo no podía justificarlo con la regla de diferencia que tengo para decir que yo puedo sustituir aquí no Q por Q. Para eso se requiere algo que vamos a ver después, que es precisamente más adelante un metateorema que se llama la regla del reemplazo. ¿Okay? Entonces, hay muchas cosas que sabíamos o que creíamos saber del curso pasado que ahora no podemos aplicar hasta que hayamos demostrado, hasta que hayamos ido generando nuevas reglas de inferencia y nuevos procedimientos que nos permitan hacer todo lo que hacíamos antes. Ya que estamos partiendo nada más de una serie de esquemas de fórmula, porque estos axiomas ya son esquemas de fórmulas bien formadas del sistema de Russell, de RS, y de ahí estamos derivando ciertos esquemas de teoremas, eso sería en realidad esto, pero todavía no tenemos todo digamos, la gama de reglas de inferencia que teníamos, que empleamos en el curso pasado. Las iremos teniendo, sí, las iremos derivando poco a poco y después podemos hacer todo lo que hacíamos, pero eso precisamente en eso consiste un sistema axiomatizado. ¿Sí? Vean, entonces tenemos ya esto que sería el teorema. Pero esto, insisto, es una prueba, no es una demostración. Y la tarea consistía en hacer una demostración. Y por lo menos, no quiere decir que no haya más,
por lo menos 2 compañeros, entre ellos Paul, que se nos unió hace poco, ¿no? Y Andrés, que no se nos ha unido todavía, Andrés Chacón, resolvieron correctamente. Como no he visto todos, es posible que haya más personas que hayan resuelto correctamente. Otros cometieron el error de suponer, digamos, en una demostración de un teorema, una demostración que no recurra como a teoremas anteriores. Bueno, en una prueba de un teorema, las únicas premisas, antes de pasar a la demostración, las únicas premisas de las que yo puedo recurrir, ¿verdad? Son o axiomas o teoremas ya anteriormente demostrados. En el caso de esta prueba, que recurre el teorema 2. ¿Okay? Y si puedo emplear las reglas de inferencia derivadas, que bueno, desarrollando cómo de hecho se hizo, por ejemplo, en la demostración del teorema 1, que la vimos en la clase pasada, donde se empleaba ya una regla de inferencia derivada. Okay. Pero una demostración estricta de un teorema, yo tendría que partir solamente de los axiomas y emplear únicamente como regla de inferencia el most points, o sea, la regla básica. Y eso es lo que se hace aquí. Entonces, veamos qué pasa. Y vamos a ver por qué pasa lo que pasa aquí. Primero que nada, no Q, entonces no Q. Axioma 1. Vean que el axioma 1 es si P, entonces P y P. Bueno, entonces aquí lo mismo, ¿verdad? Porque donde está P está no Q. Entonces, si no Q, entonces sustituyo en todas las P's, sustituyo por no Q. Entonces, no Q, entonces no Q. Esto tiene la forma del axioma 1. ¿Okay? Si no Q, entonces Q. Esto es el axioma 2. ¿Por qué? Porque el axioma 2 me dice que si P y Q, entonces P. O sea que si tengo esto, entonces puedo tener como consecuente precisamente el primer elemento de la conjunción. Pero nada obsta para que yo le dé al primer elemento de la conjunción el mismo valor que el segundo elemento. Porque una variable puede asumir cualquier valor siempre que yo conserve ese valor en todas sus ocurrencias. Entonces, no Q, entonces no Q es el axioma 2, o una versión, digamos, o algo que corresponde al axioma 2. Q entonces no Q entonces Q, uno tendría aquí la tentación de emplear el silogismo hipotético, pero todavía no tenemos el silogismo hipotético. ¿Okay? Entonces, ahora empleamos el axioma 3. Y el axioma 3 tiene precisamente esta estructura que vemos aquí, ¿verdad? Y entonces ustedes ven que la estructura se repite. Donde está P, tengo no Q. Donde está Q, tengo no Q. ¿Sí? Si no Q, entonces no Q. Y vean que preservo toda la sustitución, efectivamente, ¿verdad? Entonces dice, si no Q, si no es el caso que Q y R, ¿verdad? Pero aquí lo que aquí es Q es lo que es aquí no Q. Entonces, si no es el caso que no Q, y si no es el caso que no Q y no Q y no Q, y estoy tomando aquí como R, precisamente lo mismo que he tomado como Q, ¿verdad? O sea que es no Q. Perdón, no estoy tomando como R, discúlpenme. No Q. ¿Okay? Entonces, no es el caso que no Q, sino es el caso que R y P, pero P era no Q. Entonces, si ustedes ven cuidadosamente, aquí he preservado la sustitución de todas las cosas que, digamos, tiene el esquema del axioma 3, porque precisamente lo he ido sustituyendo por ciertas cosas y he preservado en todas las ocurrencias de P, Q y R la sustitución que he establecido. ¿Okay? Si hay alguna duda hasta ahora, por favor, consulten abriendo su micrófono y me dicen. Este es el axioma 3. Entonces, esto me permite, ahora, vamos a ver, vamos a emitir a Daniel, que acaba de llegar. Okay. Esto me permite ahora convertir esto, digamos, vamos a ver, vean que aquí, lo que tengo ahora aquí es en 4, ¿verdad? Precisamente que como en 3 yo tenía el antecedente de 4, por modus ponens puedo obtener el consecuente de 4, que es todo esto. Entonces, 4 tengo, perdón, disculpen, vamos a ver, más bien, disculpen, me enredé más bien, 2,
3, porque dije 2, 3, si 1 Q, entonces, sí. Más bien es 1, 3. Sí, más bien es 1, 3. Disculpen, aquí hay un error. 1, 3, por error no me voy a poner. Porque en 1, más bien, yo tengo el antecedente de 3. ¿Ven? Entonces, de 1 y 3, por modus ponens, por la regla 1, la regla básica, puedo sacar 4, que no es otra cosa que el consecuente de 3. Entonces, 4 viene de 1 y 3 por la regla, o sea, por el modus ponens. ¿Ok? Ahora, vean que este consecuente lo que me dice no es el caso que no Q y no Q. Por nuestra definición del condicional, bueno, más bien es aquí donde se aplica la definición. Esto queda así de momento todavía. Aquí también podríamos, por nuestra definición del condicional, más bien esta parte no es el caso que no Q, que no Q y, que no es el caso que no Q y no Q y no Q se convierte en si no Q, entonces no Q. Vean que aquí se ha quitado un signo de negación en el consecuente, ¿verdad? Porque el condicional me dice no es el caso que P y no Q, lo mismo que si P entonces Q. Entonces aquí P sería no Q. Pero aquí P sería no Q y no Q. Y Q sería no Q. Entonces queda no Q y no Q, ¿verdad? Y el primer signo de negación de esto desaparece y queda no Q, entonces no Q. Entonces, no es el caso, esto lo dejo igual, ¿verdad? Esta es la misma fórmula que 4, nada más que la hemos convertido por definición de condicional, el antecedente en esto. Pues ahí vamos. Después, el paso siguiente sería de 2 y 5, vamos a ver si no me equivoqué esta vez, de 2 y 5, por modus ponens, ¿verdad? Aquí tengo precisamente en 2 esta fórmula que es el axioma 2, y en 5 tengo precisamente eso como antecedente. Entonces derivo el consecuente, que es precisamente esto. No es el caso que no Q y no Q, que es el consecuente de esto. Esto entonces lo he derivado de 2 y 5 por R1 por el modus ponens. Y aquí añadí, entre paréntesis, que ese es en realidad el teorema 1. Porque el teorema 1, déjenme ver. Sí, el teorema 1 lo que me dice es que no es el caso que P y no P. Que no es el caso, pero que no es el caso que no P y P. Que no es el caso que no P y P. Ya tengo que, aquí tengo que no es el caso que no Q y no Q. ¿Ya? Donde el teorema 1 dice, no es el caso que, bueno, el teorema 1 dice, no es el caso que no P y P. Donde dice no P, aquí tengo no Q, y donde dice P tengo no Q. Entonces ustedes ven, este es precisamente el teorema 1. Que en la, bueno, ok. Bueno, sigamos. Entonces, ahora viene no Q, entonces Q. Esto viene de 6 por definición, porque al tener no es el caso que no Q y no Q, dejo esto como antecedente igual y convierto esto en Q. Recuerden que esto se deriva de la definición del condicional. Ok, entonces ahora tengo otra versión del axioma 3, ¿verdad? Procurando que su antecedente sea exactamente esto. Si no Q, entonces, si no es el caso que Q y R, ¿verdad? O sea, que vean otra vez el axioma 1, porque sé que es diferente, no siempre ustedes se van a acordar de eso. ¿Verdad? Si P entonces Q, entonces no es el caso que el consecuente y alguna otra cosa llamada R, entonces no es el caso que esa R y el antecedente. Entonces es el mismo esquema se está aplicando aquí en la axioma 3. Si no es el caso que no cuento, no es el caso que Q, porque es el Q es el consecuente, y R, entonces no es el caso que R y el antecedente que es no Q, axioma 3. ¿Okay? Ahora entonces, por modus ponens, derivamos este consecuente, precisamente de esto,
de 7 y 8, bueno, el consecuente 7 es el consecuente de esto, y obtenemos este antecedente, este consecuente, perdón, ¿sí? De 7 y 8. No Q y R, entonces no es el caso que R y no Q. Pero no Q y R, ¿verdad? Entonces, no es el caso que R y no Q, es lo mismo que decir si R, entonces, disculpen, aquí otra vez me volví a equivocar, si R, entonces no Q, es lo que queríamos demostrar. ¿Ok? De 9 por definición, porque lo que queríamos demostrar es precisamente, si no es el caso de Q y R, entonces, si R, entonces no Q. Y aquí no Q, porque precisamente el consecuente, hacer el consecuente no Q es, por definición de condicionales, esto es lo que obtenemos. ¿Okay? Entonces, esta es una demostración de algunos cometieron el error de recurrir a premisas que no eran ni teoremas demostrados. Bueno, ya si hubiéramos recurrido incluso a un teorema demostrado, el problema sería que no sería una demostración estrictamente hablando del teorema, porque no quedaría claro que, digamos que, no quedaría clara la derivación a partir de los solos axiomas. ¿Okay? Y es lo que estamos tratando de demostrar, de que se deriva a partir de los solos axiomas. Pero algunos recurrieron a premisas que no eran ni teoremas, sino premisas que arbitrariamente introducían. Y eso entonces no se vale en una demostración de un teorema. Repito que hasta ahora, de los que he revisado, lo que no obsta para que otros no tengan bueno, he visto dos, el de Paul Ramírez y el de Andrés Chacón, que entiendo que no vino hoy, no ha llegado todavía, que fueron excelentemente resueltos. Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran que les aclare? Okay. Para los que han llegado, les decía al principio, ya seguimos, lo que vamos a seguir haciendo ahora es demostrando el resto vamos a avanzar en la demostración de teoremas y de otras reglas derivadas. Okay. Lo que les decía a los que, aquí hay alguien que quiere decir algo en el chat, vamos a ver. Porque, bueno, sí, era Paul que nos saludaba a todos. A los que llegaron tarde, les digo que he empezado a cumplir mi promesa y hemos subido más lecciones. Espero por lo menos el fin de semana poder subir el resto de las que faltan, por lo menos hasta la lección del lunes pasado. De hecho, sí voy a subir, pero aquí tengo una duda ahora viendo, ¿verdad? Tengo la del 27 de abril y no estoy seguro que esto sea la clase del 20 de abril, estoy diciendo que sea la del 30, tendré que revisar eso. Aquí tengo por lo menos dos clases nuevas que se añaden a las que ya habían sido subidas antes. La del 27 de abril y la transanterior. Okay. Espero este fin de semana por lo menos subir la del, la del lunes, o sea, 27 de abril. La del lunes 4, voy a revisar si esta que dice 20 no es más bien la del 30. ¿Okay? Y y en algún momento, pues, subiré esta. Pero ya voy poco a poco cumpliendo la promesa que les hice de subir todas las clases. O sea, ya ven ustedes entonces que hay dos clases más. Una que sí estoy seguro que es la del 27 de abril y otra que dice 20, pero que ahora tengo mis dudas si no sería realmente la del 30. Voy a revisar eso entonces. ¿Okay? Y ahí, déjenme ver, está también, por supuesto, una que dice clase 1, clase 2 parte 1, que eran las que ya estaban subidas. Bueno. Ok, dejo de compartir esto y vamos entonces a seguir con nuestras demostraciones de... bueno, tal vez algo que quería mostrarles aquí antes de seguir.
Por ejemplo, el teorema 2, que es no P, entonces P. Ustedes ven que aquí dice SU, estoy reproduciendo precisamente la prueba del teorema 2, ¿verdad? Ven que es una prueba porque recurre como premisa a un teorema anteriormente demostrado, no partes directamente de los axiomas. Claro, es de suponer, y esa es la idea, que si yo he demostrado un teorema anteriormente en algún momento, esa demostración me puede llevar a los axiomas. ¿Okay? A partir de ahora, no vamos lo que vamos a hacer es precisamente nos vamos a olvidar de las demostraciones y vamos a recurrir a los teoremas que sirven solo a pruebas. Es decir, nos vamos a basar en teoremas anteriormente demostrados que, y en reglas de inferencia que vayamos también demostrando poco a poco. Vamos a emplear eso. Pues, una demostración estricta sería siempre enormemente larga. Una prueba puede considerarse una abreviación de una demostración. Porque digamos, donde está un teorema, yo tendría que insertar la demostración de ese teorema. Donde está una regla derivada, yo tendría que insertar la demostración de esa regla derivada, que es posiblemente lo que trataron de hacer los que resolvieron la tarea bien, es lo que trataron de hacer, ver los teoremas y las reglas derivadas y demostrar esos teoremas y esas reglas y hacer entonces la demostración del teorema. Bueno, aquí lo que quería referirme era esto. En el libro aparece mucho S1, S'1. O sea, yo en mi demostración no he recurrido a eso. He puesto 1, 2, 3. Pero eso de S son los elementos de una secuencia de fórmulas. Pero lo que quiero llamar la atención es sobre el uso de S'. ¿Por qué en vez de poner S2 no pone aquí ¿por qué en vez de poner S'1 no pone aquí S2? Porque lo que nos está diciendo que S'1 no es otra cosa que S1, puesto que la definición, puesto que esto es igual a esto por definición. En el sistema básico, en el que hemos empleado, que es el sistema de 12, digamos, no hay condicional. Lo que habría sería hay solo conjunción y negación. Entonces, esto lo que me dice es que en realidad esto no es otra cosa que una abreviatura, una forma abreviada de esto. Entonces, por eso, el decir que es S'1 nos está diciendo que en el fondo no es una fórmula diferente, sino que es la misma fórmula presentada de otra forma. Okay. Y, bueno, eso sería la razón. Después vamos a ver, y voy a ulteriormente a repasar en algún momento precisamente la noción esta misma de demostración, que ustedes pueden revisarla y está en la página 220 del texto, noción de demostración. No sería mala idea darle una revisada. Ahora seguimos entonces probando nuevos teoremas. Vamos a ver entonces teorema 1, teorema 2, teorema 3. Okay. El teorema 3 es el que acabamos de... Antes de seguir, dése cuenta una cosa. Esto es un teorema. Yo podría perfectamente, de cualquier teorema que tenga una forma de condicional, yo podría perfectamente, en cualquier momento que a mí se me ocurra, derivar una regla de inferencia derivada. Por ejemplo, yo tengo el teorema 10 que dice no QR, entonces si R, entonces no Q. Entonces yo podría perfectamente derivar una regla de inferencia. No la vamos a utilizar, nada más les voy a mostrar cómo lo harían. De premisas, la regla sería esta. De una premisa de la forma, voy a quitar esto. De una premisa de la forma no QR, perdón, voy a poner la mayúscula. Una premisa de la forma no QR, pues de cualquier premisa de la forma no QR yo puedo derivar como conclusión si R, entonces no Q.
que si yo tengo una premisa de esta forma, un razonamiento cualquiera, en que esté hablando de lo que sea que yo esté dando, yo puedo sacar como conclusión si R entonces no Q. Y esto sería una regla de diferencia derivada. No es una de las reglas de diferencia derivada hasta donde yo recuerde que está en el texto. Bueno, el rato sí, ya que ver, pero no importa, ya sé, lo sea o no lo sea, no tiene importancia. Lo que quiero demostrarles es cómo el procedimiento para cualquier teorema o axioma, incluso, de cualquier axioma o cualquier teorema que tenga forma de condicional, yo puedo, utilizando el modus ponens, derivar una regla de diferencia. Claro, esta regla tengo que demostrarla, comprobarla, y la prueba es muy fácil. Okay. Yo digo, voy a hacer una prueba, no una demostración. Entonces pongo el teorema pongo esto, ¿verdad? Y pongo teorema 3. Pongo ahora 2, esto. Y pongo aquí, el texto no siempre lo hace así, ahora lo vemos, que pongo aquí premisa. Okay. Entonces, lo que estoy diciendo es premisa. ¿Okay? Porque precisamente es la premisa de la que estoy partiendo. Vean que la premisa no es un teorema ni nada que se pueda derivar de los teoremas. Digo, si tengo esto, si tengo esta premisa, en virtud precisamente del teorema 3, que además es verdadero, en virtud de que se puede derivar dos acciones, ¿verdad? Yo puedo obtener entonces 3 digo, esto lo derivo de 2, 1 por R, 1, o sea, por 2 points. Entonces ya ¿qué he demostrado aquí? Que de una premisa así, de cualquier premisa que tenga esta forma, yo puedo derivar esta conclusión. ¿Ok? Pero vean que la derivación es no solo a partir de la premisa, sino a partir precisamente de algo que es un teorema previamente establecido, que ha sido demostrado y que la demostración ha consistido, o que se puede demostrar, y que su demostración consistiría en demostrar que se deriva de los axiomas más la regla del modus ponens. Entonces, claro, siempre el teorema o los axiomas, en último término, aparecen como premisas supuestas en cualquier demostración donde aparece una premisa explícita. Entonces, aquí tendría yo una regla de inferencia derivada, que la he derivado precisamente a partir del teorema 3 que tiene esta forma. Entonces, de cualquier teorema en forma de condicional, mediante el modus ponens, yo puedo derivar una regla de inferencia derivada que me puede servir en una prueba, ¿verdad? O me puede servir para demostrar razonamientos que yo encuentre en el lenguaje ordinario que tengan esta forma. ¿Okay? Otra cosa sería el paso inverso, que de una regla de inferencia yo pueda pasar a un teorema, pero eso todavía no lo hemos justificado. Eso se justificará a partir de un metateorema que se llama el teorema de la deducción. Okay. ¿Alguna consulta hasta acá? Voy a seguir a esta regla de inferencia que hasta donde yo recuerdo no está en el conjunto de las reglas de inferencia derivadas que aparecen en el texto. Nada más lo digo como una mostración, digámoslo así, de la manera en cómo yo de cualquier teorema que tenga forma de condicional o que yo pueda convertir en un condicional por definición, yo puedo derivar una regla de inferencia derivada. Me dice que de una premisa así yo puedo sacar, como no cuere, por lo tanto, si R entonces no, ¿qué puedo sacar? Vean que esto es diferente de esto. Aquí lo que dice es que de esta premisa se sigue como consecuencia, que yo puedo deducir, yo puedo derivar esto. Esto es nada más una forma de condicional.
Seguimos con las demostraciones de los teoremas. Teorema 3 es el último que se había demostrado. ¿Okay? No hemos demostrado el teorema 4, no hemos probado. Lo que vamos a hacer ahora son pruebas, ¿no? Porque conforme los teoremas van avanzando, las demostraciones se volverían enormemente largas, aunque son posibles siempre en principio. ¿Okay? Entonces, las pruebas, el decir que voy a hacer pruebas quiere decir que voy a recurrir de ahora en adelante a teoremas ya demostrados e incluso eventualmente a reglas de inferencia derivadas. En el entendido de que siempre esas reglas de inferencia derivadas y esos temas se pueden derivar de los axiomas básicamente a partir solamente del modus ponens. Bueno, teorema 4 también lo podemos ver en el texto, porque esos temas están en el texto, entonces no voy a emplear demostración, voy a usar esto, digamos, voy a escribir nada más las demostraciones que no estén en el texto, que hay algunas, ¿verdad?, que supuestamente el autor las deja como ejercicios para los estudiantes, pero algunas demostraciones son enormemente complicadas. Algunas incluso tuve que quedarme en la cabeza tratando de demostrar, bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos a compartir entonces ahora el texto. Están viendo el texto, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ver. Ok. Ven aquí, antes de seguir, aquí tenemos una prueba S1, S2, S3, S4, ¿verdad? S'4. Bueno, esto es la prueba del teorema, mediante el teorema, la demostración, disculpen, del teorema 1, sin recurrir de por otro a ninguna regla de inferencia derivada, ¿verdad? Y vean cómo aquí, precisamente, a pasar de S4, aquí tengo S4 y tengo S'4, no tengo S5, porque lo que me está diciendo es que S'4 no es otra cosa que S4, donde nada más, por definición, esto se ha convertido en esto. O sea, es otra presentación de la misma S4. No es una fórmula diferente, porque en el fondo esto no es otra cosa que una abreviación de esta fórmula. O dicho de otra manera, también de todas las fórmulas bien formadas del sistema RS, ¿verdad?, que contiene nada más las A, B, C, D con subíndices, ¿verdad?, y conjunción y negación, ¿verdad?, que tengan esta forma. Bueno, es lo que les decía antes, pero avancemos. Vamos a ver qué se me hizo, pues estoy avanzando demasiado rápido. Entonces, vamos a ver. Teorema 4. Si R, entonces no R. Vean que el teorema 2 era si no P, entonces P. El teorema 4 es si R, entonces no R. O también podemos decir si P, entonces no P, porque sería lo mismo. O sea, no es otra cosa que si el teorema 1 era perdón, el teorema 2, si el teorema 2, disculpen, era si no P, entonces P, que parece, nos remite o parece remitirnos de alguna manera al principio de doble negación. El teorema 4 es si R, entonces no R, que parece ser la otra mitad del principio de doble negación. Porque uno puede pensar, a partir de eso yo podría poner en conjunción, si no P, entonces P, y si P, entonces no P, y poner para otros P, sí, solo si P. ¿Verdad? Y entonces, así parecería que por lo menos he obtenido un bicondicional que parece corresponder de alguna manera a la negación, pero no, porque todavía no hemos demostrado ninguna regla que nos permita decir que de dos fórmulas yo puedo deducir la conjunción de ellas. Tendría yo primero que demostrar una regla de diferencia derivada que de cualquier dos fórmulas bien formadas yo puedo deducir su conjunción. Y eso tengo que hacerlo a partir de los axiomas y de la única regla de inferencia que tengo, que es el modus ponens. No tengo ninguna regla de inferencia que se llame conjunción.
Si la llego a tener, bueno, la llegaremos a tener, será una regla de diferencia derivada. Entonces, pero el teorema 4, si usted nos remite a la otra, nos recuerda el principio de doble negación, digamos así. Entonces, ahora la prueba, ¿ok? No es el caso que, ok, bueno, aquí déjenme ver, esta prueba tiene algo extraño. Ah, no, teorema 3, sí, teorema 3 que acabamos de demostrar. Sí, el teorema 3 precisamente decía que si no es el caso que Q y R, entonces si R, entonces no Q. Entonces aquí tengo, si no es el caso que no R, o sea, donde estaba Q en el teorema 3, lo sustituido por no R. Si no es el caso que no R y R, entonces, si R, entonces, como Q es no R, R entonces no R, porque la otra parte era si R, entonces no Q, pero Q aquí era no R, entonces R, entonces no R. Este es el teorema 3, o esto se basa digamos, en el teorema 3. Tiene la forma del teorema 3. ¿Okay? Entonces, ahora no es el caso que no R y R. Este es el teorema 1. Precisamente nos decía que en la forma de conversión social no es el caso que no P y P. Y por lo tanto, ahora por la regla 1, o sea, por el modus ponens, derivamos que derivamos de ahí precisamente que como este es el antecedente de esto, derivamos su consecuente, que es si R, entonces no R. Que es lo que lo tratábamos de demostrar. Vean que no hemos partido de ninguna premisa arbitrariamente asumida, sino hemos partido de teoremas. En este caso empleamos solo la regla de inferencia básica. Y los teoremas se supone que es posible demostrarlos como derivables, bueno, es decir, ya han sido demostrados y ya hemos, digamos, también mostrado cómo podemos derivarlos de los solos axiomas más la única regla de diferencia básica que es la regla 1. O sea, son consecuencias de los axiomas y nada más que de los axiomas. No hay que asumir ninguna otra cosa que no sean los axiomas. Por lo tanto, es un teorema. ¿Okay? El teorema 5 dice, por supuesto, con el modus ponens yo podría derivar una regla de inferencia que dijera que si tengo R, de ahí se sigue que no R. Asumiendo como premisa R, sería una premisa, pues, no sé, una premisa que uno asume arbitrariamente, porque no es ningún axioma ni se debe a los axiomas. Si yo tengo una premisa R cualquiera, de ahí yo puedo derivar la negación, usando precisamente el procedimiento que les mostré hace un rato. Podría derivar una regla de diferencia derivada para mí. ¿Ok? Teorema 5. Es un teorema que si Q entonces P, entonces no, si no P, entonces no Q. Ustedes, esto les va a recordar el principio que usábamos en el curso pasado de transposición, por lo menos la mitad del principio, porque la otra mitad era que es de no P, entonces no Q se podía pasar a Q, entonces P. Pero aquí nada más de momento tendríamos esto. Y lo que tendríamos aquí sería nada más un condicional. Al principio de transposición corresponde un bicondicional tautológico. Eso lo veíamos en el curso pasado. Pero todavía no tenemos, aunque demostráramos ulteriormente, y lo demostraremos en el momento, que también si no P, entonces no Q, entonces si Q, entonces P, es un teorema, insisto, no podríamos dar el salto, así, por lo tanto yo pongo en conjunción los dos y ahí demuestro que si Q entonces P sí, solo sí, si no P entonces no Q. Porque todavía no tengo ninguna regla de inferencia que se llame conjunción. Si no tengo ninguna regla que no he derivado ninguna regla que me autorice a decir que de dos fórmulas yo puedo derivar la conjunción de ellas. Y además, obteniendo el sí, solo sí, no me mostraría tampoco que yo puedo sustituir un elemento del sí, solo sí por el otro en cualquier ocurrencia del otro, que es precisamente la idea de una regla de equivalencia. Porque para eso tengo que demostrar un metateorema que se llama el teorema de la sustitución, del reemplazo, que lo demostraremos más adelante. ¿Okay?
Entonces, de momento lo que hago es derivar, es decir, que de fórmulas de cierto tipo yo puedo derivar fórmulas de cierto tipo. Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Con la ventaja de que de esas fórmulas eventualmente yo me puedo servir para sacar reglas de inferencia que yo necesite en un momento dado para demostrar cualquier cosa que incluso no sea parte del sistema, sino que sea un razonamiento del lenguaje ordinario. Bueno, aquí precisamente lo que introduces es una reflexión que coincide más o menos con lo que acabo de decir. Bueno, más bien ya me salté, vamos a ver. Ok. Dice, se observará que el teorema 5 es parte del principio de transposición y que los teoremas 2 y 4 son parte del principio de doble negación, ¿verdad? Porque el teorema 2, recuerden que era que si no, no P, entonces P, y el teorema 4 era si Q, entonces no, no Q, ¿verdad? Pero aunque tanto P, entonces no, no P, como no, no P, entonces P, que sería esto sería el teorema 4, ¿verdad? Y esto sería el teorema 2. Se han probado como teoremas el principio de doble negación, P, sí, solo si no, no P, que abrevia si P, entonces Q, y si no, no P, entonces P, pero que abrevia si P, entonces no, no P, y si no, no P, entonces P, aún no está probado que sea un teorema. Se seguiría de los teoremas 2 y 4 por el principio de conjunción de P y Q. Eso sería una forma de una regla de diferencia de P y Q. Se sigue que P y Q, pero este último no ha quedado aún establecido como principio de diferencia válido o como regla derivada para el sistema RS. Estas observaciones se hacen con la intención de arrojar más luz sobre el significado del símbolo esta T acostada. Escribiendo este símbolo P se afirma que hay una secuencia de fórmulas bien formadas que termina en P y que es una demostración. O sea, una demostración, incluso una prueba. Que al escribir P y este símbolo P y este símbolo Q se afirma que hay dos secuencias de fórmulas bien formadas y que ambas son demostraciones, una de las cuales termina en P y la otra en Q. Pero al escribir esto, P y Q, se afirma que hay una secuencia de fórmulas bien formadas que es una demostración y que termina en P y Q. Esta aseveración, aunque es diferente, se sigue de la precedente por el principio de conjunción, que no se ha establecido todavía, pero que estableceremos como regla derivada 14. Se establecerá más adelante. O sea, y establecerlo es decir que hay que demostrarlo. ¿No? Porque las reglas del juego de derivar un sistema a partir de axiomas por una regla de diferencia única, que es precisamente constituye el aparato deductivo de nuestro sistema formal, es que yo no puedo asumir nada antes de haberlo demostrado. O sea, toda regla de diferencia ulterior que yo utilice tendría que demostrarla, tendría que derivarla en último término de los axiomas y de la única regla de inferencia establecida para el sistema, que es el modus ponens. Entonces, ahora sí va a establecer, digamos, reglas derivadas. La regla derivada 2, porque recuerden que la regla derivada 1 era si P de P entonces Q y de Q entonces R, se puede seguir que no es el caso que no R y P, no es el caso que no R y P. Esa es, ya la, incluso se ha empleado en la demostración, si mal no recuerdo, del teorema 1, ahora no importa. Una regla de derivados de una premisa de la forma no P entonces no Q, yo puedo derivar si Q entonces P. Y aquí es lo que estamos haciendo, es precisamente hacer lo que les dije antes, ¿no? Yo tenía el teorema 5, que es el teorema, más bien, el teorema, vamos a ver, bueno, era más fácil derivar, más bien, del teorema anterior, del teorema 5, que de una premisa de la forma, si Q entonces P se sigue una conclusión de la forma no P entonces no Q. Habría que poner nada más una premisa de este tipo, ¿verdad? Y por modus ponens derivar una conclusión de este tipo. Pero ahora lo que está proponiendo aquí es más bien la derivación de que de algo que parece relacionarse con el principio de transposición
de no P, entonces no Q, derivar, de una premisa de la forma no P, entonces no Q, yo puedo derivar una conclusión de la forma si Q, entonces P. Entonces viene la prueba. No P, entonces no Q, vean que estamos recurriendo al esquema del axioma 3. Entonces, si no es el caso que no Q, si no es el caso que el segundo elemento y Q, estoy asumiendo como R, precisamente Q, entonces no es el caso que Q, es decir, en la formulación del axioma, esto sería R, ¿verdad? Y no P, pero digamos, en la formulación del axioma, digamos, el primer elemento sería P, que ahora lo sustituyo por no P. Este es el axioma 3. Entonces tengo el axioma 3. Ahora vean, recurro a la premisa. Vean que una premisa no es algo que se deriva de los axiomas. Es una premisa es algo que yo introduzco arbitrariamente. Y solo se va a llamar premisa en este tipo de pruebas aquello que yo arbitrariamente introduzco. Es decir, si hubiera algo de esta forma, porque lo que nosotros demuestra que si hubiera algo de esta forma, precisamente esto, esta es la premisa, yo puedo derivar algo de esta forma. ¿Okay? Eventualmente, una regla de diferencia derivada puede usarse para demostrar teoremas siempre y cuando la premisa sea ella misma un teorema. ¿Ok? Y ese es el error que cometió alguno de ustedes en la tarea al tratar de demostrar el teorema 4, que recurrió a una premisa, pero que no se había mostrado que esa premisa fuera un teorema. Entonces no se podía hacer, aún así eso no puede ser una prueba del teorema, porque para probar un teorema yo no puedo recurrir a nada que no sea un teorema anteriormente demostrado. Yo no puedo recurrir a una premisa arbitraria. Pero aquí, digamos, esa es la premisa. Entonces, en realidad, la conclusión se sigue no solo de la premisa, sino de la premisa y axiomas o teoremas anteriores. Pero como los teoremas han sido demostrados, entonces eso me garantiza que de una premisa sí yo puedo llevar una conclusión así. Entonces tengo, bueno, premisa. La premisa que entonces es precisamente el antecedente de esta fórmula. Entonces, de ese antecedente yo derivo este consecuente. Que es precisamente por la R1, o sea, por el modus ponens. Lo estoy derivando precisamente de 2 y 1, ¿okay? Porque esto es esto. Y ahora, el teorema 1 precisamente me decía que de la que la negación, ok, vamos a ver, R1, sí, R1, no, ok, esta parte aquí, no es el caso, ahora sí, no es el caso que no Q y Q, este es el teorema 1, ¿verdad? El teorema 1 es precisamente, no es el caso que no P y P. Entonces, ahora, del teorema 1 y de esto que hemos obtenido aquí, yo puedo derivar por modus ponens su consecuente. No es el caso que Q y no P. Y por definición, esto se me convierte en si Q, entonces P. ¿Qué he mostrado aquí? Que de esta premisa, de cualquier premisa de esta forma, yo puedo derivar una conclusión de esta forma. Entonces, esta es la regla derivada 2. De una premisa de esta forma, yo puedo derivar una conclusión de esta forma. Ahora, insisto, vean que la derivación estricta no recurre solo a esta premisa, ¿verdad? Sino que recurre también como premisas sobreentendidas o presupuestas a los axiomas y a teoremas demostrados anteriormente, que no es más que recurrir en último término a los axiomas, porque los teoremas son consecuencias de los axiomas. La regla de diferencia es derivada precisamente porque nuestra regla de diferencia básica, el modus ponens, no tiene ningún supuesto. Es una regla del juego. Las reglas derivadas tienen que suponer esa única regla del juego establecida, ¿verdad? Y los supuestos, que son los axiomas anteriores, los axiomas del sistema. Pues ya una vez que hemos demostrado esta regla de diferencia derivada, la podemos aplicar a nuestras pruebas de teoremas. De hecho, una vez que hemos probado, porque esto no es una demostración estricta, pero recuerden que toda prueba es como una abreviatura de una posible demostración que nos remite hasta los axiomas. Pues ahora
podemos usar tranquilamente esta regla derivada 2 en nuestras pruebas. Ok. Vean que, sin embargo, esto parece ser la otra mitad del principio de doble, digamos, de transposición, ¿verdad? Sin embargo, no tengo todavía nada que me permita decir algo que a ustedes les parecería obvio, pero no es obvio porque no lo hemos probado, no lo hemos demostrado en nuestro sistema, que de esta regla de diferencia, que de una premisa de forma no P, entonces no Q, se siga Q, entonces P, yo pueda derivar que, por lo tanto, si no P, entonces, un teorema que diga, si no P, entonces no Q, entonces Q, entonces P. Porque no tengo nada que me diga que de una regla de inferencia como esta, yo puedo derivar un condicional. Eso no lo conquistaremos hasta que lleguemos a lo que se llama el metateorema el teorema de la deducción, que es un metateorema, que sí me permitirá obtener de cualquier regla de inferencia como teorema un condicional que tenga como antecedente la premisa y como consecuente la conclusión de la regla de inferencia. Pero todavía no hemos llegado hasta ahí, llegaremos en algún momento. ¿Okay? Lo que estamos haciendo aquí es explorar un sistema formal y ver cómo a partir del sistema formal, a partir de una serie de acciones, yo puedo ir derivando teoremas. Y los teoremas me son útiles porque a partir de, digamos, la lógica es algo que uno aplica para demostraciones de razonamientos de la vida ordinaria. La utilidad de los teoremas es precisamente que a partir de ellos yo puedo sacar reglas de inferencia que me permiten precisamente pues, probar razonamientos del lenguaje ordinario. Pero vean que nuestras pruebas y demostraciones son pruebas y demostraciones al interior del sistema. No estamos interesados en probar razonamientos de física, de química o matemática, sino de alguna manera en derivar principios lógicos de otros principios lógicos, para el cual hemos partido de una regla de inferencia no demostrada, que se da como supuesto en este sistema, que es el modus ponens. Bueno, aquí lo aclara, aunque el teorema 5 es, bueno, si Q entonces P, entonces, si no P, entonces no Q, es parte del principio de transposición, la regla derivada 2 que se le parece, ¿verdad? Uno tendría que decir que de aquí saltar acá, no lo es. Este principio afirma otra vez, bueno, aquí insiste, pero es interesante esta insistencia, bueno, no sobre esta insistencia para que vayamos entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Ese principio afirma que Q entonces P sí solo si no P entonces no Q, que es nuestra, que es la abreviación para si Q entonces P, bueno, para la función de dos condicionales. El conjunto izquierdo es el teorema 5, pero el conjunto derecho no es la regla derivada 2. Q entonces P, entonces no P, entonces no Q, no dice lo mismo que si no P, perdón, pero no P entonces no Q, entonces Q entonces P no dice lo mismo que de no P entonces no Q yo puedo derivar si Q entonces P, aunque parezca decir lo mismo, no dice lo mismo. ¿Okay? Hay una importante diferencia entre no P entonces que no P entonces no Q se sigue, que si Q entonces P y decir que no P entonces no Q entonces P. De hecho, esto no ha sido todavía probado como un teorema tampoco. Y no puedo probarlo como teorema partiendo ni siquiera de esto. Okay. La primera afirma que hay una secuencia de fórmulas bien formadas, cada una de las cuales es no P entonces Q, no Q, o un axioma, o se sigue de dos fórmulas bien formadas que le preceden por R1, o sea, por dos pones, y cuya última fórmula bien formada es si Q entonces P. Okay. Porque eso precisamente probar una regla de diferencia, que ya sea que tengo esto o un axioma, ¿verdad? Y hay una secuencia que tiene esto, o un axioma, y que dice, sí, ok. La segunda afirma que hay una secuencia de fórmulas bien formadas, cada una de las cuales es un axioma, o se sigue de fórmulas bien formadas previas por R1, cuya última forma bien formada es no P, entonces no Q, entonces Q, entonces P. Esto no se ha establecido aún como teorema. Hay desde luego conexión entre ellas, como la hay entre los dos enunciados, tales como de P se sigue Q y si P entonces Q.
Dado el último, fácilmente se establece el primero como una regla de diferencia derivada, lo que hemos estado hablando. Pues a la secuencia de fórmulas bien formadas, donde SK es P entonces Q, que constituye una demostración para P entonces Q, solo es necesario agregar P como fórmula más un y derivar Q como S, o sea, si yo tuviera esto, ¿verdad? Bueno, asumiendo esto, ¿verdad? Y poniendo esto como antecedente, yo puedo derivar eh, de esto y esto, puedo derivar puedo derivar Q. Entonces, eso me daría una regla derivada de diferencia que es que P se siga Q. Si yo tuviera esto como algo que lo he probado a partir de una serie de formas más anteriores. Pero aunque P entonces Q se sigue ok, aunque realmente sí, P entonces Q se sigue de P, de la regla que dice que de P se siga Q, la prueba de esto es menos simple, se le establecerá como metateorema 3, que es el teorema de la deducción, lo que les decía antes. Pero hasta que se haya probado no se puede suponer que valga en el sistema que estamos demostrando. Ahora, el texto deriva una serie de reglas derivadas adicionales que se demuestran aquí. Discúlpeme un breve segundo y ya regreso. Bueno, supongo que se entretuvieron viendo la prueba. De P entonces Q, de una premisa de la forma P entonces Q, se sigue que si RP, es que si R y P, entonces Q y R. ¿Okay? Prueba. Si P entonces Q, entonces no Q y R, entonces no R y P. Este es el axioma 3. ¿Okay? P entonces Q es la premisa. Que vean que introducimos esa premisa arbitrariamente, no es un axioma ni es un teorema. Porque insisto, hasta que se vaya grabando, probar una regla de diferencia es mediante asumir que una premisa de cierta forma, de la cual no nos interesa saber si es o no un teorema o un axioma, se sigue una conclusión de cierta forma dentro de los supuestos del sistema. Entonces, una premisa cualquiera, P entonces Q, se asume, entonces ahora de ahí se seguiría por el axioma 3 que esto, que es la consecuencia, el consecuente precisamente del axioma 3. No Q y R, entonces no R y P. Pero por la regla derivada 2, que nos decía que de no P entonces, no Q, se sigue que Q entonces P, le damos vuelta a esto, ¿verdad? Entonces esto nos dice que de R y P entonces Q y R. Esto se sigue precisamente de aquí, de este paso, por la regla derivada 2. Entonces, no hemos demostrado que esto sea un teorema, esto no es un teorema. Esto lo que ha demostrado es que de una premisa de esta forma se sigue una conclusión de esta forma. ¿Sí? Hemos demostrado una regla derivada de una premisa de esta forma, se sigue una conclusión de esta forma. La podemos aplicar dentro de nuestras demostraciones, dentro de nuestras pruebas de teoremas, siempre y cuando lo que tomamos de esta forma sea
o un axioma o un teorema anteriormente demostrado. Y la podemos aplicar en la vida ordinaria también con razonamientos de lenguaje ordinario. Insisto, no confundan nunca reglas derivadas con teoremas. Esto es, desde que si yo asumo arbitrariamente una premisa de esta forma, de ahí voy a obtener válidamente una conclusión de esta forma. La prueba, vean, insisto, hasta que se les grabe, asume no solo la premisa explícita, sino también los axiomas y eventualmente teoremas anteriores como premisas implícitas. Porque como estamos dentro del sistema, es una regla diferente al interior del sistema. Pero ya esto me garantiza que de cualquier premisa, de cualquier condicional, yo puedo derivar algo como esto. ¿Okay? Hay una regla derivada 4, que dice si P entonces Q y si R entonces es, o sea, de dos premisas de esta forma, yo puedo derivar una conclusión que tenga la forma. No es el caso que no Q y S y no P y R. ¿Okay? Entonces viene aquí también la prueba. Alguien me está llamando, pero no sé. Sí. Roberto, estoy en clase, después te llamo, ¿ok? Bueno, a ver. Ok, bueno, vamos entonces con la prueba, ¿verdad? Entonces, P entonces Q, premisa, se asume como premisa. Vean que, insisto, hasta en la prueba de una regla de inferencia, lo que decimos, bueno, lo que llamamos explícitamente premisa es lo que arbitrariamente asumimos, sin importarnos si es o no un teorema o qué. Si alguna cosa tiene esta estructura, yo puedo derivar de ahí algo que tenga esta estructura. Pero la prueba, entonces se asume la premisa, ¿verdad? Y partimos precisamente de cosas ya demostradas al interior del sistema. Por la regla derivada 3, ¿verdad? De esto yo puedo derivar si SP, entonces Q y S. Es lo que me dice la regla derivada 3, ¿verdad? Nada más que aquí pongo, en vez de R pongo S. Ok, esto se puede derivar entonces de una premisa de esta forma. Ahora, asumo la otra premisa, si R, entonces S. Son las dos únicas premisas explícitas que tenemos. Okay. Entonces, ahora, si P y R, entonces S y P, también por la regla derivada 3. ¿Ok? Ok. Si P y R, entonces S, SP. Y ahora, por la regla derivada 1, que me dice si SP, entonces Q y S, y si P y R, entonces S y P. La regla derivada 1, lo que decía es, si P entonces Q y Q entonces R, entonces no es el caso que no es el caso que la negación, la conjunción de la negación del consecuente del último condicional y la conjunción del primer antecedente. O sea, no es el caso la negación de esto con la conjunción de esto. Revisen la regla derivada 1. Aquí no la tenemos a la vista. Entonces, esto se sigue precisamente de estas que se sigue de aquí. Lástima que el texto sí no lo especifica. Se sigue de esto y de esto, en este orden de esto y de esto, por la regla derivada 1. O sea, se sigue de esto y de esto por la regla derivada 1. ¿Okay? Entonces, eso nos garantiza, ahí tengo una regla derivada 4, ¿verdad? De P entonces Q y de R entonces yo puedo derivar la cosa. No es el caso que no Q y S y P y R. Alguien se sentiría tentado a convertir esto en un condicional, porque si yo paso esto para acá y esto para acá, eso sería como decir que si P y R, entonces Q y S. Pero la definición del condicional me dice que no la puedo aplicar aquí porque yo necesito tener más bien una negación en el segundo elemento, y aquí la negación está en el primer elemento. Alguien diría, pero ¿por
por conmutación. No he demostrado todavía ningún principio de conmutación. Eso es algo que habrá que demostrar en el sistema. Okay. Bueno, regla derivada 5. Vean que esta parece una versión más complicada del silogismo hipotético. El silogismo hipotético me diría si P entonces Q y Q entonces R, yo de ahí puedo derivar si P entonces R. Pero aquí lo que tengo es si P entonces Q, si Q entonces R y si R entonces S, yo de ahí puedo derivar una conclusión de la forma si P entonces S. ¿Okay? Entonces, claro, P entonces Q, Q entonces R y R entonces S van a ser asumidos como premisas. ¿Okay? Entonces, bueno, la prueba empieza así, R entonces S. Esta es esta premisa. Si R entonces S, entonces no S, entonces no R. Este es el teorema 5. O sea que podemos encontrar una cadena de fórmulas bien formadas, una cadena de fórmulas que nos lleven hasta los axiomas y que eventualmente se deriven de ellos únicamente por la regla de inferencia básica. Ok, entonces, por la regla 1, la única regla básica, ¿verdad? Que no hay que derivarla de nada, porque no sirve para derivar, la regla fundamental de nuestro sistema formal, el modus ponens, ¿verdad? Se sigue entonces de esto, pero de esto y esto se sigue esto, es decir, al ser este el antecedente de esto, se sigue este consecuente. ¿Sí? No S, entonces no R. La demostración es un poco larga, la prueba, perdón, es un poco larga, lo veamos. Entonces, ahora yo puedo decir, si no S, entonces no R, entonces no es el caso, claro, esto es el axioma 3. Ustedes pueden examinarlo, se van a dar cuenta que efectivamente el axioma 3 tiene P, entonces Q aquí lo sustituyo por no S y no R, y que todas las sustituciones preservan precisamente la sustitución que hemos hecho primero. Ok, entonces ahora, claro, como ese es el axioma 3, y tenía que había derivado por R1 esto que está acá, que es el antecedente de esto, y aquí yo puedo derivar el consecuente, que es no es el caso que no RP, entonces no es el caso que P y no es, por el modus ponens. P entonces Q es otra premisa. ¿Okay? Empezamos con esta premisa, ahora tenemos esta otra premisa, y en algún momento tenemos que utilizar la tercera premisa. Okay. Q entonces R es la otra premisa. Entonces, P entonces Q y Q entonces R, de ahí sigue, no es el caso que no R y P, con la regla derivada 1, que precisamente dice eso. Si de P entonces Q y de Q entonces R yo puedo derivar como no es el caso que no R y P. Esta es la regla derivada 1. Se sigue de esto y esto, por regla derivada 1 se sigue esto. ¿Okay? Ok, ahora, de no es el caso que no R y P, o sea, de no es el caso que no R y P, ¿verdad? Y de esto, que me dice que si no es el caso que no R y P, entonces no es el caso que P y no S, yo puedo derivar por modus ponens, o sea, por la regla básica del sistema, esta consecuencia, que no es el caso que P y no S. Pero esto, por definición del condicional, se me convierte en si P, entonces S. Entonces, aquí he mostrado que he utilizado las tres premisas, R entonces, P entonces Q, Q entonces R, R entonces S, y he mostrado que de ahí se puede derivar que si P entonces S. Entonces, ya eso me garantiza que en cualquier derivación que yo haga, tenga P entonces Q, Q entonces R, tenga esa cadena de tres condicionales que se van uniendo de manera que el consecuente de uno es el antecedente de lo que yo puedo derivar entonces una función que tenga que consiste en el antecedente del primero y el consecuente del último conectados por un condicional. ¿Ve? Eso es entonces esta regla de diferencia derivada 5. Bueno, dice la última regla derivada mencionada se puede pensar que es un silogismo hipotético generalizado. Ok. Dice aquí conviene establecer esto antes de probar el silogismo, después de probar el silogismo hipotético. Ahora aquí viene un teorema 6 que no está probado. Tampoco está probado el teorema 7.
Y el teorema 8, bueno, el teorema 6 está probado como tiene un asterisco, está probado al final del libro. Habría que buscar ejercicios de la página 237 y ahí está probado. Pero yo lo voy a probar. No recuerdo si la prueba que yo tengo es igual a la que está al final del libro, podría ser que no, pero es una prueba perfectamente correcta, el teorema 6. Creo que sí, pero podría ser que no. No siempre las pruebas que yo hago son iguales a las que están al final del libro. Después voy a probar el teorema 7, que no está en ninguna parte del libro. Entonces me voy a servir voy a dejar de compartir esto, voy a compartir una hoja para probar ese teorema. Voy a servir la misma hoja donde estábamos haciendo la tarea. Voy a poner aquí. Esta hoja se las voy a enviar por correo para que la tengan. Eventualmente la podrán ver también cuando subamos esta clase de hoy. Teorema 6. Entonces, el teorema 6, un momentito, sí, dice que es un teorema que si, aquí, si R y nono P teorema 6 es un teorema que si R y nono P, entonces P y R. Ok. Si R y nono P, entonces P y R. Okay. Prueba. Entonces, prueba. Vean que la prueba de un teorema, yo no puedo recurrir nunca, insisto, hasta que se grabe, a ninguna premisa arbitraria. Yo tengo que recurrir solamente a teoremas demostrados anteriormente, bueno, las reglas de inferencia básicas sobre teoremas demostrados anteriormente, porque solo eso me garantiza que efectivamente lo puedo derivar de los solos axiomas por la regla de inferencia básica. Uno. Vamos a ver. No P y R. Entonces R y no P. Entonces R. No P y R, entonces si R, entonces no P. Este es el teorema 3. Sí, ese es el teorema 3. El teorema 3 estaba enunciado como si no Q y R, entonces si R, entonces no Q. Ok, teorema 3. Dos. No P y R, ok. Esta primera parte es igual. Voy a nada más. Entonces, no P y R, entonces, sí. No. Pero me faltó aquí. Sí, disculpen. Acá. Lo que voy a hacer ahora es, por definición, poner esto en una forma que no tenga condicionales. No es el caso que R y no P.
siente cuando lo manipula. Ok, esto viene de 1 por definición, porque esto es lo mismo que esto. Bueno, y ahora 3. Tengo ahora R, ¿cómo era así? R y no P. No, aquí me salió P y es una R lo que va aquí. Y eso era por el problema de, disculpen. No P y R, entonces R y no P. Okay. Entonces ahora yo digo R y no P, no es E. Okay. Voy a meter una cosa. Sí, exactamente. R y no P. O sea, esto de aquí para no hacer enredos. Sin el signo de negación. R y no P. Entonces, P y R. Y esto viene precisamente de 2 por la regla derivada 2. El texto para la regla derivada pone DR, porque es Derivative Rule, en inglés, pero nosotros hablamos español, entonces yo lo pongo así. Okay. Entonces ahí tenemos la demostración del teorema 6. R y no P, entonces P y E, la prueba, perdón, del teorema 6. ¿Sí? ¿Es posible una demostración? Sí, habría que introducir la demostración del teorema 3, ¿verdad? Y la demostración de la regla derivada 2. Entonces sería más largo. Pero ya tenemos garantía de que esas reglas se pueden derivar solamente. Y vean que en las premisas de la regla derivada 2 son cosas que son teoremas del sistema, no son premisas de aplicación, son premisas que tenemos garantía en este caso, en esta aplicación concreta de la regla, tenemos garantía que se derivan de los axiomas por la sola aplicación sucesiva del modus ponens. Nos podemos mostrar un desarrollo como haciendo algo análogo a lo que ustedes hicieron en la tarea. ¿Okay? Entonces, ahí está demostrado el teorema 6, que de R y no P se sigue P y R. Perdón, se sigue no, que si R y no P, entonces P y R. O sea, que hay una fórmula, que esta fórmula es un teorema del sistema, algo que se puede ver de los axiomas. Claro, eventualmente, y por todo lo que hemos estado hablando en esta clase, yo podría derivar de aquí una regla de diferencia derivada, que diga que de una premisa de esta forma, yo puedo derivar una conclusión de esta forma. Pero bueno, pero no lo vamos a hacer ahora. Insisto, toda teorema que tenga forma de condicional, de todo tema yo puedo eventualmente derivar una regla de inferencia derivada, aplicándole modus ponens y poniendo como premisa arbitraria su antecedente. Ok, teorema 6. Ahora vamos con el teorema 7, que es muy bonito, y es así. No está demostrado en el libro ni siquiera al final, entonces lo vamos a demostrar aquí. Dice P, entonces P.
Vamos a darle un enter para hacerlo aquí. Vamos a ver la prueba, digo, la demostración es una prueba, teorema 7. Vamos a hacer la prueba. Okay. Entonces P es una tautología y la prueba va así. Es posible que sea lo último. Bueno, la clase ahorita se nos acaba, pero vamos a hacerlo. Vamos a ver si nos da para demostrar algún otro además del 7. Okay. Nono P, entonces, nono P, entonces, nono P, nono P. ¿Qué es esto? Bueno, este es el axioma 1. Me dice que si P, entonces P y P. Es sustituido P por nono P. Okay. Que uno sabría que en el fondo es lo mismo, pero que todavía no se ha podido probar en este sistema. Okay. Axioma 1. Ok. Ese es mi primer elemento de la prueba. Segundo, a mí me gusta ponerlo más así, ir numerando e ir mostrando en cada línea qué cosa se deriva de qué cosa que el libro no hace. Vamos a hacer, okay. Entonces, ahora... Profe, una pregunta. Entonces, sí ¿sí está bien si vamos poniendo, digamos, el apartado, la línea, la fila, de donde estamos haciendo la transformación? Es que, digamos, en el libro no aparecía, en el entonces... libro no aparece. Yo ahí leyendo el libro, yo les he ido indicando que se sigue de que pues, el libro hay que buscarlo. ¿Ok? Pero en las tareas y todo, pues sería bueno que sería muy útil para entender, incluso para ustedes mismos, que ustedes lo hagan así. Ok, muchísimas gracias. Dicho sea de paso, esto que voy a decir no es una exigencia. Es nada más si ustedes, si se les complica, no lo hagan. O sea, yo prefiero que me envíen las tareas en PDF para que no se me vaya cargando, porque si no, yo tengo que abrirlas y entonces se me va llenando, digamos, la memoria del sistema con sus tareas. Yo prefiero verlas en PDF, pero digo, no es una exigencia, no se preocupen si no pueden o no saben cómo hacerlo. Me las pueden enviar en Word, ¿ok? Pero yo prefiero, yo agradezco. No voy a castigar a nadie porque lo haga en Word, me voy a poner de mal genio. Pero si pueden enviarlas en PDF, yo lo preferiría, ¿ok? Bueno, las tareas. Cuando hagamos un examen, si es un examen de hacer en la casa, sí, yo preferiría que fuera en Word para poder entonces poner observaciones en barra. Sí, sigo con la prueba del teorema 7. Okay. Nono P, entonces P. Esto no es otra cosa que el teorema 2. 3. Nono P, ok. Sí, vamos a ver. Ok, sí. Nono P, entonces nono P, déjenme ver. Lo estoy transcribiendo de un cuaderno donde lo he resuelto. Entonces, P y nono P. Nono P. Esto viene de 2 por regla derivada 3. Ok, la regla derivada 3
si mal no recuerdo, lo demostramos hace poquito, pero para recordarlos, decía, vamos a ver, sí, déjeme, esto, aquí hay un error. 1P, entonces, no es la regla, es otra regla derivada, no es la 3, déjeme ver. Si no, la próxima clase tiene que es la derivada 2. A ver. Que aquí cometí un error, pero déjenme ver en qué consistió. Estoy invocando una regla derivada que no es. No funciona. Dos. Oculto. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Voy a revisar después la demostración del teorema 7 porque hay algo aquí que de momento tengo que revisar. ¿Okay? Y entonces lo dejo pendiente para la próxima clase. Ya la próxima clase lo voy a revisar y vamos a hacerlo bien. Entonces, suspendo de momento la prueba del teorema 7. ¿Okay? El teorema 8 se basa, en la demostración sí se basa en, que tampoco está en el libro, sí se basa en el teorema 7 y en la regla derivada 3. Un momentito. El teorema 8 dice así. Profe, yo tengo solucionada la prueba del teorema 7, no sé si le sirve. Bueno, veamos, está bien, hagamos una cosa, déjeme una cosa. Voy a hacer la prueba del teorema 8 y vemos el teorema 7, ¿ok? Ok. Nicolás? Sí, yo. Ok. Teorema 8. Teorema 8 dice así. Es un teorema que teorema 8, teorema 7. Es un tema que si RP, entonces P y R. Si R y P, entonces P y R. ¿Ok? Y esto se prueba muy fácilmente a partir precisamente del teorema 7. Entonces, primero hacemos 1. P, entonces P. Y esto es el teorema 7, que ahora nos va a ayudar Nicolás a demostrar. 2. Y entonces ahora decimos R y P, entonces P y R.
Esto viene de 1 por regla derivada 3. ¿Okay? La regla derivada 3 me dice precisamente que de una premisa, okay, como P entonces Q se sigue R y P entonces Q y R. Entonces aquí en vez de P entonces Q tengo P entonces P. Entonces RP entonces P y R. Esta es la demostración del teorema 8, pero está bien, Nicolás, tu demostración va hasta, de momento va así como la llevo yo o va diferente. O sea, tengo que cambiar algo aquí. Vamos a usar tu demostración, El Nicolás. único cambio que habría que hacer, profe, es en la premisa 2, en lugar de usar el teorema 2, hay que utilizar el axioma 2, El axioma 2. cambiando la Q por una no P. Vamos a seguir la demostración de Nicolás. Vamos a ver. Entonces, Y en el axioma 1, también todas las, digamos, quitarle una negación a cada una de las P del axioma 1 también. vamos a ver. Sí. Okay. Entonces, el axioma sería P y no P. Serían no P y no P. Por lo tanto, no P. Ah, sí, no P y no P, por lo tanto no P. Vamos a ver. Después voy a revisar mi demostración a ver qué tenía mal, porque yo estaba muy orgulloso de mi demostración y creo que hay un problema al citar una regla, pero voy a ver. P y no P, entonces no P. Okay. Ajá. Muy bien, Nicolás. Y ahora seguimos. Voy a borrar este 3 a ver qué es, porque tenés otra cosa, supongo. Sí, en el axioma 1 habría que quitar una negación de cada una de las P's. Este es el axioma 2. ¿Ese es el axioma 2? Sí, el axioma 1, una negación a cada una de las P's. O sea, le quito aquí Exactamente. una negación. Le quito aquí una negación y le quito aquí una negación. Ok. No P, entonces no P y no P. Ok. Axioma 1. Y ahora con eso podemos hacer la regla derivada 1. La regla derivada 1 a partir de, ok, axioma 1, axioma 2, vamos a ver. 1 y 2. Sí, vamos a ver. Entonces queda negación de P, implica negación de P. Ah, sí, claro. Y ahí ya nos brincamos de eso por aplicando una de las cosas que acabamos de demostrar. Vamos a ver. Negación de P, entonces negación de P. Y esto lo establecemos a partir de axioma 1 y 2 por regla derivada 1. 1. Por la 1. Axioma 2 de 1 y 2 por regla derivada 1. Pero déjame ver una cosa. La regla derivada 1, si era no es el caso, pero hay un problema. En la regla derivada 1 me dice que no es el caso que no R y P. Lo que yo tendría que haber dicho, vamos a ver si funciona. Porque aquí ya convertiste ya algo directamente en un condicional. La regla derivada 1 me diría P entonces. Hay un paso intermedio ahí. Vamos al paso intermedio. Hay un paso intermedio. Pero vamos a ver si. Ok, pero el paso intermedio sería entonces cambiarlo por definición a ese condicional. Sí, no es el caso, sí, vamos a ver, no es el caso que no R, pero no R es precisamente no P. ¿Verdad? No R sería no P. No es el caso que no P. Y no P. No es el caso que no P y no P. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Nicolás, o no estás de acuerdo? Vamos a ver. No es el caso que no P y no P. Porque es el caso. Es que vean que hay aquí. Aquí tengo que esto es, digamos, la regla de grado no me dice si P entonces Q y Q entonces R, entonces no es el caso que no R y P.
pero no, no R, o sea, sería aquí, o sea, R sería aquí no P. Entonces no R sería no P. Y P, por supuesto, sería precisamente no P. ¿Okay? Pero el problema, esto se me convertiría más, eso vendría así de 1 y 2 por regla derivada 1. ¿Okay? Pero ahora 4 se me convierte en condicional en, vamos a ver, disculpen, se me convertiría en no P, entonces P, de 3 por definición. Y aquí sí no P, entonces P. Y aquí sí sería complicado dar el salto que vos diste, Julián. Sí, sí, ya vi ahí el Sí, detalle. hay un problema. Yo voy a revisar mi demostración y la próxima clase yo les digo, a ver qué pasó, porque hay algo que sí que no funciona y que tengo que ver qué fue lo que pasó ahí. Pero entonces, si les parece, terminamos aquí por hoy. A los que han entrado tarde, les recuerdo que ya hay más clases subidas bueno, voy a guardar esto. Incluso voy a revisar ahora en el transcurso del día, todavía voy a revisar la demostración que yo tenía del teorema 6 y después el teorema 7, perdón, y después les comunico qué pasó. Y más tarde incluso tal vez les envío esta misma hoja para que la tengan. Dejo de compartir, les muestro que ya hay más clases subidas, aunque ahora tengo una duda si la clase del 20 de abril más bien no sería la clase del 30. Tengo la clase del 27, ok. A las que ya estaban, que eran clase 1, clase 2 y clase 2 segunda parte, o clase 2 primera parte, se añadió ahora una clase del 27 de abril, o sea, las voy subiendo poco a poco todas. Espero completar eso en el transcurso de esta semana. O sea, esa es la clase del lunes antepasado, ¿verdad? Y tengo la impresión de que esta clase que dice el 20 más bien es la del 30, o sea, que es la del jueves pasado, de hace una semana. Pero voy a revisar. De todas maneras, tengo que subir la clase del lunes pasado y poco a poco creo que voy a tener ya todas las clases subidas. ¿Okay? De momento dejo de compartir y vamos a ver cómo estamos. Vamos a ver. Nicolás, Aaron, Adriana, Daniel, Edward, Erika, Julián, Kevin, Luis, Manfred, Nancy. Bueno, están viniendo Paul, Rafael, Sofía. Ok. Entonces, nada más para ver cuántos vinieron hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ver. 14, 15, 16. Bueno, estamos bien en cuanto a, bueno, no tan bien, porque creo que éramos como 20 y pico. Bueno, está bien. Entonces terminamos aquí por hoy y nos vemos el lunes. Si no hay ninguna consulta que ustedes tengan o algo que quieran decir, vamos. Profesor, ¿alguna lectura o tarea para el lunes? No voy a dejar tarea para el lunes, tal vez sigan viendo las demostraciones, ¿ok? Digamos, vamos a contar, sigan viendo las demostraciones de los teoremas, si quieren. Vamos a ver si el lunes puedo culminar con el metateorema 3, que es precisamente el teorema de la deducción, que es muy importante. Tal vez ustedes podrían darle una revisión. No todos los teoremas están demostrados,
Tal vez ustedes pueden incluso hacer ejercicios a ver si pueden demostrar algunos. Pero el metateorema 3 es muy importante porque es precisamente lo que nos va a permitir convertir, entre otras cosas, nos va a permitir convertir reglas de inferencia derivada en teoremas del sistema condicionales. Entonces, es un paso importante, ¿verdad? Que espero culminar en la próxima clase. Entonces, Ok, gracias. terminamos aquí por hoy y nos vemos en la clase siguiente. ¿Está bien? Sí, luego. Hasta luego. No, profe, muchas gracias por ahí. Gracias a ustedes por venir también. Que estén bien, cuídense mucho.